corazón todo en pedazos, con el alma anclada en la desesperación, con las ilusiones llenas de desilusión, con heridas y caídas, con las manos vacías, con los pensamientos puestos solo en el dolor, con la voluntad atada al rencor, la memoria llena de oscuros recuerdos que apagaron hace tiempo el calor. Te encontré, te encontré, te encontré en aquel camino que llevaba ya con rumbo fijo a la desolación, y tu abrazo, el aliento a mi corazón sediento devolvió. Me regalaste al levantarme la oportunidad de recomenzar una nueva vida, una nueva vida, una nueva vida en el amor y la verdad, una nueva vida en ti, una nueva vida, una nueva vida, una vida sin esclavitud en libertad, una nueva vida en la luz, una nueva vida en plenitud, una nueva vida en Jesús, una nueva vida, una nueva vida, una nueva vida en el amor y la verdad, una nueva vida en ti, una nueva vida, una nueva vida, una vida sin esclavitud en libertad, una nueva vida en la luz, una nueva vida en plenitud, una nueva vida en Jesús. Con el corazón todo en pedazos, con el alma anclada en la desesperación, con las ilusiones llenas de desilusión, con heridas y caídas, con las manos vacías, con los pensamientos puestos solo en el dolor, con la voluntad atada al rencor, la memoria llena de oscuros recuerdos que apagaron hace tiempo el calor. Te encontré, te encontré, te encontré en aquel camino que llevaba ya con rumbo fijo a la desolación, y tu abrazo, el aliento a mi corazón sediento devolvió. Me regalaste al levantarme la oportunidad de recomenzar. Hola querida familia en Cristo,
¿Cómo han estado? Qué gusto poder recibirlos una vez más en tu casa aquí en la Ciudad de México. Soy tu hermana en Cristo, Kimberly Kramer, y tendré la dicha de compartir con cada uno de ustedes por esa forma virtual, algunos en vivo y otros en los tiempos de Dios, una reflexión bíblica con el título Ríos de agua viva. Dile a la persona a tu lado cómo se va a llamar este tema, Ríos de agua viva. Les recuerdo que durante este año tenemos un cuaderno, un lugar donde podemos anotar lo que Dios está hablando a cada uno de nosotros. ¿Sabes? Es muy importante, porque lo que a mí Dios me puede hablar por medio de un texto, una reflexión, a ti puede ser completamente distinto. Es lo maravilloso y lo único que es la palabra de Dios. Libro sagrado, texto sagrado, en lo cual Dios se hace presente. Su palabra nos da vida. Él va a comunicar un mensaje de vida, de hecho, por medio de los textos que vamos a reflexionar el día de hoy. Así que en este momento les invito. Vamos a hacer algunas cositas antes de empezar. Vamos a poner clic en me gusta o seguir, depende si lo estás viendo por YouTube o Facebook, y suscribir para que puedan ser alertados o recibir notificaciones cuando vamos a transmitir o cuando subimos videos que pueden ser de gran provecho espiritual para ti, para tu familia y tu comunidad. Vamos a compartir también, es muy fácil, hoy en día es muy fácil evangelizar porque nada más tenemos que poner compartir y ahí con nuestros seres queridos, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de la comunidad, porque sabemos antes de recibir, ¿no es cierto? Sabemos que Dios va a actuar. Sabemos con absoluta certeza que el Espíritu Santo será derramado con poder el día de hoy. Y qué pena si no queremos compartir ese mensaje con los demás por pena, porque dirán, mira, tú haz de tu parte y dejemos que Dios haga el suyo. Tú nada más tienes que poner compartir y ya, ellos decidirán si quieren escuchar este mensaje de Dios y recibir las infinitas bendiciones que Dios va a derramar o no. ¿No se te hace increíble que Dios nos permite escoger, recibir o rechazar? Y temo que estoy hablando a algunos en ese momento que están con la tentación de apagar la transmisión y prender otra película, Netflix, algo que seguramente puede ser muy entretenido. Pero las bendiciones de Dios son en tiempos precisos. Y Él ha escogido este día para este mensaje. Requiere estar preparados, compartir, tener la Biblia y el cuaderno a la mano, tener en qué escribir y estar en una actitud de discípulo, actitud de abrir el corazón, de estar a la expectativa en fe. Tú sabes que los milagros suceden así. Cuando uno acude a una invitación o a un retiro espiritual, a una plática, conferencia, tema espiritual, uno tiene que acercarse con mucha fe. Si no, puede parecerte interesante o no, los ejemplos, la forma, el mensaje mismo, pero no va a alcanzar esa gracia tan poderosa que es la unción del Espíritu Santo sobre esa transmisión. Hay muchos orando por nosotros, hay muchos que están acompañándonos en intercesión. Usted ha acudido a esa invitación, ponga ahí en el chat de dónde nos acompañas, con quién vas a compartir este mensaje, ponga sus nombres, ponga lo que quieren compartir de cómo te encuentras el día de hoy y vamos a vivir ese tiempo de reflexión como un gran regalo de Dios. Y eso se inicia en una forma muy sencilla, en oración.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo sobre mí. Dame la capacidad de transmitir palabras de vida al pueblo de Dios que necesita de Él. Respalda cada palabra con tu poder, Espíritu Santo, y haz que sean sembrados en los corazones que están anhelando un toque especial del Señor, que necesitan revivir, que están a punto de apagarse y de morir. Hay muchos que tú sabes mejor que yo, Señor, que tienen sus corazones llenos de dudas, enojos, tristezas, ansiedad, depresión. Hay muchas que pensaron, no puedo mantenerme despierta para escuchar esa transmisión. Hay muchas que tienen muchas distracciones que en ese mismo momento están llamándote a apagar esa transmisión. No lo hagas. Amado Dios, premia ese tiempo de comunidad virtual con tu presencia en cada hogar, en cada corazón, en cada comunidad. Reavívanos en tu Santo Espíritu. Déjanos acudir a tu invitación de acercarnos a ti para que nos puedas llenar con esa gracia, de fluir por medio de nosotros tus ríos de agua viva. Transfórmanos, Señor, en cada reflexión bíblica, en cada encuentro. Transfórmanos por el poder de tu Espíritu Santo, devolviéndonos el gozo y la libertad. Libéranos de todo poder del mal que quiere llevarnos a la perdición por medio del pecado. Ponga un alto a la obra del mal en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestra economía, y deja fluir bendición. Tu bendición, Señor, en cada hogar. Lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar con la lectura del texto de referencia. Lo vamos a encontrar en San Juan, en capítulo 7, versículos 37 a 39. El que tenga sed, que venga a mí, y que beba el que cree en mí. Lo dice la Escritura, de él saldrán ríos de agua viva. Palabra del Señor. Acudir a su presencia. Tenemos sed, pero a veces no sabemos qué es sed de Dios, ¿no es cierto? Tenemos hambre y sed, algo para llenarnos, para confortarnos, para consolarnos, algo. Tenemos sed. Y el Señor está abriendo nuestros ojos en ese momento con la invitación: vengan a mí y beban. Recibe esa gracia de poder refrescar tu espíritu el día de hoy. Y no es solamente para recibir, porque muchos acudimos para eso, ¿no es cierto? Acudimos a un encuentro con el Señor para recibir, y no nos demos cuenta que si nos llena de ríos de agua viva de su Santo Espíritu, es para que puedan fluir por medio de nosotros y tocar a todos los ambientes, lugares, comunidades, lugares de trabajo, de estudio, el hogar, de llenarlos de la presencia del Espíritu Santo.
ríos de agua viva. Para poner en contexto ese tiempo litúrgico en lo cual este mensaje está siendo transmitido, estamos a días de la celebración de Pentecostés. Ponga ahí en el chat, conviene ser carismático. Ponga ahí. Conviene ser carismático porque te puedo casi asegurar que en cada grupo de oración, en cada diócesis en el mundo, se celebra en una forma poderosa la celebración de Pentecostés. Y muchas veces cada año en la renovación carismática pedimos lo que llamamos un nuevo Pentecostés. Para los que apenas están acercándose a Dios, esa palabra como que no entiendes, ¿no es cierto? O no sabe de lo que apenas mencioné. Pero para los que han experimentado la vida en el Espíritu Santo, la celebración de Pentecostés es cuando reconocemos que los tiempos habían llegado a su plenitud, que Jesús vino a este mundo, que nació de la Virgen Santísima María por obra del Espíritu Santo, que vivió en santidad, en obediencia, que vivió enseñando, instruyendo, formando discípulos, sanando enfermos, que Jesús caminaba por estas mismas tierras, pero Él no cayó en tentación como nosotros. Él vivió su vida intachable hasta el final. Él no permitió que el odio llenara su corazón, que la falta de perdón, aunque seguramente le sorprendía. Varias veces en los textos se puede notar la frustración. Decía que ahora no me entienden, pero cuando viene el Consolador, cuando viene el Paráclito que mi Padre va a enviar, ustedes van a entender. Eso es una gracia que Jesús anhelaba para nosotros, que el Espíritu Santo que habitaba en Él, Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, siempre unidos, que el Espíritu Santo que habitaba en Él podría habitar en nosotros, lo cual para casi todos que están escuchando ya sucedió en nuestro bautismo. Ya hemos recibido los dones del Espíritu Santo en nuestra confirmación. Pero dile a la persona a tu lado o escríbelo en el chat, pero no se te note. Se nos tiene que notar una vida llena del Espíritu Santo. Vamos a ir en esa reflexión descubriendo cómo es. Vamos a entender lo que Cristo tuvo que pagar con su muerte, con su resurrección, con su vida intachable. Lo que su muerte y resurrección logró para cada uno de nosotros. Y en el día de la ascensión al cielo, imagínate el gozo en el cielo de recibir al Hijo de Dios que había pagado el precio para rescatar y redimir a toda raza, a toda nación, a todos los que creen en Él. Pongáis en el chat, yo sí creo en Él, yo sí creo en Él. Yo sé que Jesús me salvó. Póngalo ahí, yo sé que Jesús me salvó. Yo sé que me redimió, yo sé que pagó el precio para salvarme de la muerte, de la esclavitud, del pecado, de una vida sin sentido. Yo sé que Jesús vive, que Jesús está intercediendo por mí en ese momento. Póngalo ahí en el chat. Profesa tu fe de esa forma. Pero ¿qué es lo que Jesús hacía? Vamos a ubicarnos entonces en tiempo litúrgico entre la ascensión y Pentecostés. Vamos a ubicarnos en lo que apenas vivimos, de lo que era la resurrección, la ascensión y Pentecostés. ¿Qué es lo que Jesús hacía después de la resurrección? Yo siempre digo que fue su acto de misericordia más grande, porque podría haberse ido al cielo, ya había pagado el precio. Todo precio fue pagado para nuestra salvación con su muerte y resurrección. Pero Dios es tan delicado con cada uno
que se muestra resucitado. Se reveló a los que fueron a buscarlo, a María Magdalena, a las mujeres, a Juan, a Pedro, a los discípulos que estaban escondidos con mucho miedo. ¿Qué es lo que Jesús hacía? Él llegaba donde estaban. Y es lo mismo de hoy. A todos los que buscan a Jesús, Él viene a nuestro encuentro. Tal vez no lo ves, tal vez no lo escuchas y tú has concluido de que él está muy lejos o no le interesa o no te escucha, pero no es así. Te hablo en el nombre de Jesús para garantizarte que si tú abres tu corazón y te acercas a Él, Él vendrá a ti. ¿Y qué es lo que pronuncia? Pronuncia paz. ¿Qué es lo que pronunció María Magdalena? Le habló por su nombre, estaba en una profunda tristeza. Me atrevo a decir que a lo mejor no quería seguir adelante. Y cuando uno se acerca a Jesús con todos nuestros dolores, con todos nuestros miedos, no sé qué explicarlo, pero es como un bálsamo que el mundo no puede dar. Él te va a hablar por tu nombre hoy. Él va a llegar donde tú estás y pronunciarte la paz. Él llegó con sus discípulos y uno no estaba, Tomás. ¿No conoces personas así o tal vez tú eres uno de ellos? Que siempre la gente llega de un retiro, de un encuentro, están hablando de lo maravilloso que fue y tú dices, por no haber estado ahí, tú dices, yo no lo voy a creer si no lo veo, si no lo toco. O sea, si yo no tengo la experiencia, yo propiamente, yo no lo voy a creer. Hay muchos incrédulos como Santo Tomás. Y Jesús resucitado tuvo la delicadeza de decir, a ver, ¿qué querías, Tomás? ¿Qué dijiste? ¿Dónde quieres meter tu dedo? A ver, venga. Y él dijo, dichoso tú porque lo estás viendo. O sea, él sabe que para muchos de nosotros es difícil vivir desde la fe, de las cosas que no estamos mirando, que no estamos tocando. Pero es en inglés se dice leap of faith, pero es como ese brinco. Te brincas sabiendo que Dios te va a sostener. Y vives desde la fe, y vives llenos del Espíritu Santo, y vives en gracia, y vives como parte de la iglesia. Te necesitamos. ¿Qué es lo que Jesús hacía entonces después de su resurrección? Aparecía con sus discípulos cuando menos lo esperaban, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Pedro diciendo a los demás compañeros, voy a pescar. ¿Y te acuerdas los demás? Como muchos, se dejan jalar. El líder dice algo, bueno, vamos contigo. ¿Van a la perdición? Bueno, vamos contigo. Y vamos... No. No dejes que tu vida sea así. No dejes que te influencie de esa manera. Ni con el mercadotecnia, ni con los amigos, ni con... No. Hasta mismo San Pedro estaba guiando a los discípulos otra vez a pescar. Y esa noche no pescaron nada, ¿se acuerdan? Y estamos hablando de Jesús después de la resurrección. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Cocinando. Imagínate, Jesús ahí con las brasas, preparando un pescado. Y todavía les dice, muchachos, ¿no pescaron nada? O sea, él sabía. Pero a veces nos pregunta, Él llega al encuentro y Él nos pregunta, ¿ya ves? No estás logrando tus objetivos tú solo. ¿Ya ves? No vas a poder sin mí. Él a veces nos deja, a los que se han alejado de Dios, nos deja para que podamos ver cómo va a ser la vida sin Dios. Una vida sin sentido y sin fruto. Y en este caso sin peces. Y les dicen a los pescadores,
Muchachos, ¿no han pescado nada? No, nada. Y él dijo, tira la red al otro lado. O sea, cuando estamos llenos del Espíritu Santo es una gracia muy especial, porque sabemos que no podemos hacer las cosas sin esa instrucción. Y eso requiere mantener nuestras vidas en gracia, unidos a la iglesia con los sacramentos, unidos en oración con nuestras comunidades y a la escucha. Tenemos que estar en silencio con el Señor y escuchar su indicación, porque si no vamos a desperdiciar mucho tiempo tratando de inclusive hacer cosas buenas sin fruto, pero nada más esperando que Él diga, hazlo así y verán. A ver, ponga ahí en el chat, prueben y verán que bueno es el Señor. Estamos contemplando lo que Jesús hacía entre la resurrección y Pentecostés. Y después de tener varios encuentros con los discípulos, ahora fíjate que no se mostró resucitado a los incrédulos, porque la gente que no cree están como ciegos, están como sordos. Aunque lo ven, no lo creen, o no, sencillamente no lo ven. Por eso no entienden a veces que tú estás tratando de explicar la Biblia, explicar la fe, y como si nada. Y esta es otra acción del Espíritu Santo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, te da hambre y sed de Dios. Te acercas a Él, abres su palabra y lo escuchas y Él te habla y abre su entendimiento. Te deja con unas palabras de vida, te deja recibir su sanación, te deja claridad en lo que tienes que tomar de decisiones, pero esto es por acción del Espíritu Santo. Pues Jesús seguía apareciendo entonces a los discípulos hasta que llegó el día. Ya después se puede decir, concretar su fe, porque antes lo conocía cuando caminaba con ellos. Luego lo vieron colgado en la cruz y sabían que habían puesto su cuerpo en la tumba y después habían dicho que lo habían visto resucitado, pero después tuvieron la experiencia propia. Y esto es propiamente lo que tenemos que buscar, anhelar y recibir hoy. Tenemos que buscar esa revelación personal con Jesús resucitado, porque cuando es así, no hay nadie que puede sacudir nuestra fe. Pueden decir lo que quieren, francamente, y pueden proponerte muchas cosas. Para de sufrir, tocar la puerta, los testigos de Jehová, mormones, evangélicos inclusive, o de otras religiones, budismo, hasta los ateos, agnósticos, todos. Te pueden todos compartir su creencia y hay que respetar y hay que escuchar. Pero cuando tú has tenido un encuentro con Jesús resucitado, no puede tambalear tu fe. Nada, porque tú has encontrado vida en Jesús, por Él, en Él y con Él. Y no hay nada que compare con eso, nada ni nadie. Pero hay más. No solamente por Cristo, pero Él anhelaba, no solamente que tuvieron esa revelación de que era verdad que resucitó, era verdad que tiene poder sobre la muerte, era verdad. Pero después llegó su momento para subir al cielo. Y en estos días estamos escuchando los textos después de la ascensión, ¿no es cierto? Estamos escuchando que estaban todos reunidos en comunidad, en oración, y estaban mirando a Jesús subir al cielo, y llegan unos ángeles y les dicen, bájale. Bueno, si hubieran sido mexicanos los ángeles, hubieran hablado así, bájale. O sea, la fe no es nada más vivir con la mirada hacia el cielo, y qué hermoso, y es una gran tentación, francamente, porque las reuniones son bellísimas, el tiempo frente al Santísimo es hermoso,
nada puede sacudir nuestros corazones y devolvernos tanto gozo como esos momentos con Cristo resucitado. Pero los ángeles decían, no se vayan de aquí hasta que viene el Espíritu Santo, y ustedes se convertirán en mis discípulos, en mis testigos llenos del poder del Espíritu Santo. Vamos a leer un poco de esos textos que estoy mencionando un poco. En Lucas capítulo 24 y versículo 45. Aquí estamos en el encuentro de los discípulos. ¿Se acuerda que se habían ido de Jerusalén y estaban decepcionados, estaban tristes porque habían matado al Señor? ¿Se acuerdan? Y Jesús aparece, ya ves aquí, una revelación personal con Cristo resucitado y no lo reconocían. Yo siempre digo, para los que sufren depresión, tristeza, decepciones, a veces Jesús mismo puede estar enfrente de nosotros y no lo reconocemos. Puede estar hablándonos y no sabemos qué es Él. Podemos estar escuchando música, alabanzas, leyendo la palabra y no nos damos cuenta que Jesús nos está hablando. Pues parecía ese encuentro. Y cuando finalmente Jesús estaba explicándoles las escrituras relacionadas con Él, en Lucas 24, versículo 45 dice, entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. ¿Ya estás viendo el por qué? Que tal vez tú has dicho, yo trato de leer la Biblia y no entiendo nada. Ya te das cuenta que Jesús tiene que abrir tu mente por el poder del Espíritu Santo, que cuando recibimos lo que estamos contemplando el día de hoy, los ríos de agua viva, la unción del Espíritu Santo sobre nosotros, Dios abrirá nuestra mente y podemos entonces contemplar los misterios de la fe. Nunca más será igual ir a la Santa Misa, estar frente al Santísimo cuando Él abre tu entendimiento a los misterios de la fe y puedes sentar, creer, recibir, dialogar, porque ya no es algo que otros te han dicho, ya es algo muy personal para ti. Ahora, volviendo a ese encuentro con los ángeles diciendo, muchachos, bájale, o sea, hay muchas cosas que tenemos que hacer, reaccionan. Jesús, de la misma forma que se fue, volverá. Tantas promesas en poco tiempo que hemos compartido esa reflexión, pero estamos recibiendo bendición tras bendición, gracia tras gracia, y nuestros ojos de la fe y entendimiento se está abriendo, ¿no es así? Pónganlo en el chat, sí, es verdad, pónganlo. Lucas 24, versículos 47 a 53. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando en Jerusalén, por Jerusalén, y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de eso. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Jesús los llevó hasta cerca de Betania, y levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Palabra de Dios. ¿Te imaginas si con tus ojos hubieras visto eso? O sea, Jesús, tu amigo, Jesús que te enseñó tanto, tu maestro, y ya está entendiendo que Él venció la muerte, cumplió su misión, ahora está tomando su lugar a la diestra del Padre en el trono que le pertenece.
Y no es que se ha ido, nada más no lo vamos a ver, ¿no es cierto? No muchos tienen visiones, pero en fe sabemos que Él siempre está con nosotros, que el mundo entero nos puede abandonar, pero Jesucristo jamás nos va a abandonar. Nos dejó la iglesia, nos dejó los sacramentos, en la Eucaristía nos invita a beber de su sangre. Él dice, vengan a mí. Él está esperándonos, pero muchos no saben encontrarlo, pero ya están entendiendo. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ir reflexionando más en el Espíritu Santo, ahora que estamos entre la Ascensión y Pentecostés. Los discípulos felices, confirmados en su fe, se reunían en comunidad. Eso es lo importante, hasta virtualmente estamos reunidos en la fe. Porque si nos apartemos de la iglesia, de la comunidad, solos podemos caer. Pero unidos podemos gozarnos con estos misterios de la fe. Podemos compartir nuestra fe, podemos compartir nuestros testimonios y crecer todos juntos. Y así estaban los discípulos felices. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno recibe ese fruto del Espíritu Santo, se produce en nosotros, que es el gozo, no como el mundo lo conoce. Es una paz, es un gozo que el mundo no conoce. Y como no conocen a Jesús, no han acudido a esa gracia, no están convertidos, sus mentes están cerrados, sus ojos están cerrados, pero tú no. Tú estás unido a Cristo esperando Pentecostés, ¿no es cierto? Tú estás lleno de gozo en esos días que estamos rezando la novena al Espíritu Santo, que estamos todos unidos en oración, invocando al Espíritu Santo en ese mundo tan oscuro que tanto lo necesita, estamos invocándolo. San Juan el Bautista siempre predicaba que él bautizaba con agua, pero después de él que vendrá otro más grande. Vamos a escuchar el texto en San Mateo capítulo 3, versículo 11. San Juan Bautista decía, yo los bautizo en el agua, y es el camino de la conversión. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco lavarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Palabra del Señor. Qué importante, una persona llena del Espíritu Santo es una persona humilde. Cuando tú ves a alguien que esté ahí en una plataforma y llamando toda la atención hacia él o ella, y están llenos de soberbia, mirando como de poco valor a los demás, esta persona, por más que te lo dicen, no están llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo produce en nosotros temor de Dios, nos concede esa humildad, mansedumbre, bondad. Y si todo este fruto no se está demostrando, cuestiona si la persona realmente es lo que dice que son. Y este es para la renovación carismática. Más que predicar acerca de los dones y carismas, que es importantísimo predicarlo, entenderlo, vivirlo y ponerlo en servicio, pero si nuestras vidas no están mostrando el fruto del Espíritu Santo, en vano será. Seguimos. ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo en Jesús? Él fue concebido por el poder del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? O sea, desde antes de llegar al vientre de su madre, él ya estaba lleno del Espíritu Santo. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo que posó sobre la Virgen y quedó encinta. Y tú dices, ¿cómo fue eso? Pues así son los misterios de Dios. Lo aceptamos por la fe, que ya estaba preservada desde su concepción
preparada por el poder del Espíritu Santo. Nació como un milagro a Joaquín y Ana en su avanzada edad y fue entregada al templo y bueno, el ángel le dice que el Espíritu Santo posará sobre ella, y después habla del milagro que también sucedió en la vida de su prima Isabel, que ya tenía 6 meses de embarazo. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios. Podemos leer en San Lucas capítulo 1, versículos 34 y 35. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y como María abrió su vida con una palabra: hágase, sí, hágase en mí según lo has dicho, según la palabra. Dios quiere derramar el Espíritu Santo sobre ti. Quiere descender sobre ti no como ese único milagro de la concepción de nuestro Señor Jesucristo con la Virgen María, pero sí quiere descender sobre ti y nada más está esperando que tú te abres también, con el ejemplo de la Virgen Santísima, diciendo hoy al Señor, póngalo ahí en el chat: hágase en mí, Señor, según tu perfecta voluntad. O nada más ponga sí. Y con ese sí tú tienes que saber que no hay vuelta para atrás. Cuando tú abres tu vida y estás pidiendo, invocando al Espíritu Santo, pidiendo a Dios transformar tu vida, Él ve tu ofrenda con agrado. Él acepta tu ofrecimiento de dar tu vida por Él, de entregar tu vida a Él y de abrir tu vida para que Él puede usar tu vida para derramar ríos de agua viva en un pueblo que tanto lo necesita. Pero para eso, advertidos, no hay vuelta para atrás. El Espíritu Santo posó sobre Jesús en forma de paloma. ¿Se acuerdan en el día de su bautismo, cuando San Juan Bautista lo bautizó? Lucas capítulo 3, versículos 21 a 22. Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo. Y mientras estaba en oración, se abrieron los cielos, y el Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma. Y del cielo vino una voz: tú eres mi Hijo, hoy te he dado la vida. Palabra del Señor. Pocas veces en la Biblia Dios Padre no se puede contener. Pocas veces en la Biblia se abren los cielos y se escucha la voz: este es mi hijo. Se puede imaginar, aquí en México se usa mucho eso: esa es mi hija, ese es mi hijo. Cuando hacen algo cuando en la graduación o reciben un honor o hacen algo extraordinario, uno ahí se llena de mucho orgullo y dice: este es mi hijo. Pero imagínate Dios Padre contemplando ese momento cuando ya estaba en la plenitud de recibir la unción del Espíritu Santo, que posó sobre él como en forma de paloma. Y ahí, cuando decimos de paloma, si tú preguntas a cualquier persona que no sabe mucho de la fe, ¿quién es el Espíritu Santo? Y tal vez alguien ahí, o tal vez aquí en el chat también, va a decir: pues es la paloma, eso que decoran ahí en las iglesias, en los templos, para Pentecostés con paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, es Dios. Es una de las personas de la Santísima Trinidad. No podemos tratarlo nada más como una paloma que va a posar. Es una forma
que explicaba lo que estaban mirando y contemplando, pero el Espíritu Santo no es una paloma. Después de ese momento tan extraordinario, el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. En Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2. Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. En todo ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. 40 días, bíblicamente 40 años, tiene mucho sentido y es para otra reflexión. Pero aquí quiero que miremos la acción del Espíritu Santo de llevarlo al desierto. Esto es lo que muchos no entienden. Piensan que nada más el Espíritu Santo está presente en las alabanzas, cantan, brincan, saltan. Es puro como para recibir consuelo, sanación, liberación, todo. Y pocas veces podemos contemplar que el Espíritu Santo hasta nos conduce. ¿Por qué? Porque en esos momentos de tentación podemos comprobar realmente nuestra fe y hay que tener la palabra de Dios sembrado en nuestro corazón para que podamos contestar como Jesús mismo contestó desde la palabra de Dios. Lo conoció tan al fondo, es obvio, lo conoció tan al fondo que en momento de tentación ya tenía una respuesta. Lo que muchas veces sucede es que cuando vienen las tentaciones se nos olvida por completo de la Biblia y de recursos de la fe y de la oración de la comunidad, de los sacramentos y caemos. Ponga en el chat, no te caigas, vuelve. Y si estás caído, pues vuelve, siempre nos da esa oportunidad. Entonces estamos viendo la acción del Espíritu Santo en Jesús. En su bautismo posó sobre él. Después fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Y Jesús luego salió del desierto lleno del poder del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 4, versículo 14, Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu Santo, y su fama corrió por toda aquella región. Y llegó al templo en Nazaret, y donde se había criado. Y el sábado fue a la sinagoga. Estoy leyendo de Lucas 4, versículos 16 a 20, como era de su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Y Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Entonces Jesús enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. ¿Cómo que what? ¡Wow! ¿Te acuerdas que salió del desierto lleno del poder del Espíritu Santo? Es una cosa, y ustedes van a notar la diferencia cuando alguien está predicando la palabra de Dios, predicando en el poder del Espíritu Santo con toda la unción, porque está leyendo el mismo texto que han contemplado por siglos, pero ahora con autoridad, ahora con la unción. Ahora toma la palabra de Dios y se refiere a Él mismo. Cuando uno está ungido con el Espíritu Santo, no puedes detenerte de dar testimonio.
No puedes detenerte de saber que si el Espíritu Santo está sobre mí, es para que yo pueda llevar esa gracia, este río de agua viva, a los que están hambrientos, sedientos, vacíos, en guerras, con odios, con esa lucha en su vida. Jesús sabía entonces que, su misión, lleno del Espíritu Santo, había comenzado. Jesús estaba lleno de los 7 dones del Espíritu Santo que hemos recibido nosotros por medio del sacramento de la confirmación, te los recuerdo. La sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y se mostraba, se reflejaba en él el fruto del Espíritu Santo que podemos encontrar en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 25. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne, con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obraremos también según el Espíritu. De hecho, San Pablo siempre escribía, en Romanos más que todo podemos encontrar muchos ejemplos donde entra en mucho más profundidad San Pablo en lo que es la vida según la carne y el pecado y todo lo que es mundano y todo lo que son las apetencias humanas y al contrario es la invitación que tenemos todos de vivir según el Espíritu. Vamos a encontrar mención de eso según San Pablo en el libro, en la carta de los Romanos, en capítulo 6 se dedica mucho San Pablo a hablar del pecado y cómo puede atarnos y quitar nuestra libertad. En capítulo 7 de Romanos, San Pablo puede mencionar, aunque trato de hacer las cosas bien, no puedo, porque está en la lucha con la carne, con las tentaciones, con lo que antes tal vez hábitos y todo ese mundo que quiere separarnos de Dios. Pero llegamos finalmente a Romanos capítulo 8, así que lo dejo de tarea esos 3 capítulos en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Y todo esto nos va a dejar como una instrucción muy clara de cómo vivir desde el Espíritu. Te lo dejo de tarea para seguir adelante. San Pablo también hablaba de los dones y carismas del Espíritu Santo que hemos recibido para el servicio. A ver, ponga ahí en el chat otra vez, conviene ser carismático. ¿Por qué? Porque en los seminarios de vida en el Espíritu Santo, en muchos de los cursos de crecimiento, en muchas de las enseñanzas, la renovación carismática tiene décadas, tiene más de 50 años. Bendito sea Dios, mis padres son pioneros en la renovación, así que para mí nunca fue como una sorpresa. Yo escuché como todos los días, se puede decir, de cuál era la acción del Espíritu Santo, qué es la unción del Espíritu Santo, cuáles son los dones y carismas del Espíritu Santo, cómo puedo orar para recibirlos y cómo puedo yo ponerlos en servicio. Así que acércate a un grupo de la renovación carismática o las asambleas, sus congresos, para que puedas crecer mucho más en ese conocimiento y profundidad de servicio que va a ser movido, guiado y respaldado por el poder del Espíritu Santo. Por lo pronto quería mencionar que San Pablo escribe a los romanos y a los corintios acerca de los dones y carismas. En Romanos capítulo 12, versículos 4 a 12, dice San Pablo, miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo, y es uno, aunque las varias partes no desempeñan la misma función. Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo,
Dependémonos unos de otros y tenemos capacidades diferentes según el don que hemos recibido. Y pueden estudiar en sus tiempos libres con la palabra de Dios. Abre ese texto y permite al Espíritu Santo mismo profundizarte en todos esos dones y carismas que podemos recibir para el servicio. Pero conclusiones, abre tu vida al Espíritu. Permite que el Espíritu Santo te dé los dones y carismas que Él quiere darte, que Él sabe que tú vas a necesitar para el servicio, porque tenemos muy buenas intenciones a veces, pero a veces si no está movido, guiado y respaldado y sellado por el poder del Espíritu Santo, no produce mucho fruto y no dure por mucho tiempo, especialmente si estamos cuestionando cosas en nuestra vida acerca laborales o afectivas, decisiones importantes. Qué importante es acudir al Espíritu Santo y pedir que nos ilumine. A ver, ponga ahí en el chat. Espíritu Santo, ilumíname. Somos templos donde Dios habita. San Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 a 20. Pues te dejo todo ese capítulo 6 de Corintios, la primera carta de San Pablo a los Corintios, porque habla mucho del pecado, que no podemos estar como que a medias, tibios en nuestra fe. O somos o no somos. Y ahí San Pablo habla con ejemplos muy claros de los pecados sexuales y de otras cosas que contaminan nuestra vida y que no podemos permitir así en plenitud al Espíritu Santo tener su lugar en nuestra vida. Lean entonces 1 Corintios capítulo 6, pero te voy a leer una porción. San Pablo escribe diciéndonos, ¿saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y que han recibido de Dios, de Dios y que está en ustedes. Ya no se pertenecen a sí mismos, ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren, pues, que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Yo no sé a quién estoy leyendo esto, pero a mí se me hace que te dio la respuesta que tú estabas necesitando. Cuando hablamos de entrar en un templo, muchos de nosotros tenemos respeto, no todos, pero muchos, cuando entramos al templo así con el señal de la cruz, tomamos el asiento, nos ponemos de rodillas, estamos en silencio, estamos guardando todas las normas, se puede decir, pero son todos como por respeto a la presencia de Dios en el templo, a la presencia de Jesús en la Eucaristía, a la presencia del Espíritu Santo transformando ese pan y vino en el cuerpo y sangre de Cristo. Entendemos que en la iglesia es cuando se van a casar y Dios va a unir ese matrimonio. Entendemos que al entrar en el templo podemos buscar el sacramento de la reconciliación y ser perdonados, absueltos de nuestro pecado. Cuando entramos en el templo, entramos en la presencia de Dios. Y ahora aquí San Pablo dice, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Es muy profundo eso. Y creo que para Pentecostés realmente debemos meditarlo mucho. ¿Estamos tratando nuestra vida, nuestro cuerpo, con ese mismo respeto? No sabemos que somos templo de Dios y que Él habita en nosotros y no podemos consentir todas las cosas que estamos viendo, haciendo, escuchando y todavía creer que el Espíritu Santo puede habitar, no solamente descender, habitar dentro de nosotros para la gloria de Dios. Podemos orar en el poder del Espíritu Santo. Muchos no saben orar y es verdad.
Yo lo veo con las peticiones que a veces me dejan, que a veces no saben dirigir la oración o a la Virgen de Guadalupe o a un santo, a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y no saben qué pedir a veces. Estás pidiendo por un ser querido, un hijo que tiene que tomar una decisión y a veces no sabemos pedir, ¿no es cierto? Y qué bendición, y repito otra vez, conviene ser carismático, porque uno de los dones que más identifica a los carismáticos es el don de lenguas. Y pueden ver que en mismo Pentecostés, los que estaban reunidos ahí, orando, esperando que fuera derramado la promesa que fue prometido desde el profeta Joel, que llegó el momento de establecer la iglesia y cayeron llamas de fuego individuales sobre cada discípulo que estaba reunido con la Virgen Santísima ese día de Pentecostés, y dice que comenzaban a hablar en lenguas. Y los que hemos recibido el don de lenguas, sabemos que para la oración y para la alabanza, nadie como mi mamá, ¿no es cierto? Las que conocían a mi mamá, Marilyn Cramer, que empezaba a cantar en lenguas, es como si el mismo cielo abrió y como la gloria de Dios descendía, y cuando todos están realmente orando en lenguas con el auténtico don, porque hay muchos que nada más hacen ruido, pero cuando hayas recibido el don y está confirmado, podemos dejar al Espíritu Santo orar por medio de nosotros, y ahí tenemos la absoluta seguridad de que está orando según la perfecta voluntad de Dios. Está orando oraciones que llegan al corazón de Dios y no pasan por el intelecto ahí queriendo saber lo que Dios va a hacer. Y para la intercesión es muy importante. En Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, San Pablo dice: somos débiles, pero el Espíritu viene a nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, sin palabras, como con gemidos. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos lleva a la santidad, a reflejar la gloria de Dios, a estar tan unidos a Cristo en su gracia, unidos a Él, que se refleja su misma gloria. Su gloria es nuestra gloria, su honor es nuestro honor, y eso es por obra del Espíritu Santo. Segundo de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Pero nosotros tenemos que dar gracias en todo momento por ustedes, hermanos amados por el Señor, pues ustedes son la parte de Dios y fueron elegidos para que se salvaran mediante la fe verdadera, y fueron santificados por el Espíritu. Palabra de Dios. Yo siempre le digo al Espíritu Santo: pues estoy blandita en tus manos, así moldeable, que yo te doy permiso para darme convicción si hay algo que debo cambiar. Es cuando uno sabe, o sea, te da como el remordimiento, pero rápido, cuando escribes algo, dices algo, ves algo, estás en una reunión que no es conveniente, que no nos edifica. El Espíritu Santo ya empieza a hacer su obra de santificación en nosotros, pero tenemos que entrar en el proceso con Él. ¿Y cómo se hace? Ven, Espíritu Santo, transfórmame, santifícame, moldéame. O sea, ya entregas tu vida a su obra, y eso se hace todos los días. El Espíritu Santo a veces lo imaginan en signos como de paloma, como fuego, como viento, aceite, agua, y en esta reflexión de hoy, agua viva.
Vamos a leer una vez más el texto en San Juan en relación a agua viva. San Juan capítulo 7, versículo 37 a 39. El último día de la fiesta, que es el más solemne, Jesús puesto en pie exclamó con voz potente: El que tenga sed, que venga a mí, y que beba el que crea en mí. Lo dice la Escritura: de él saldrán ríos de agua viva. Decía eso Jesús refiriéndose al Espíritu Santo que recibirán los que creerán en él. Todavía no se comunicaba el Espíritu Santo porque Jesús aún no había entrado en su gloria. Palabra del Señor. Y en otro texto, en el Evangelio según San Juan, en capítulo 4, versículos 6 a 15, podemos ver el encuentro que Jesús tuvo con la samaritana. Dice que ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria para sacar agua y Jesús le dice: dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice a la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Y Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio ese pozo? ¿Y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y Jesús le respondió: todo el que bebe de ese agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Le dice la mujer: Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Palabra del Señor. Es como para concluir con el ejemplo de la samaritana, porque podemos juntar todo lo que hemos estado reflexionando hoy, de la importancia de tener un encuentro con Jesús. En estos tiempos que estamos mencionando con la samaritana, él no había llegado a su gloria, no había resucitado, entonces ella lo veía como un hombre sentado cerca del pozo donde ella iba a sacar agua, y se sorprendió mucho. ¿Por qué me pides a mí? En otras palabras, ¿qué quieres de mí? ¿Para qué me miras? ¿Para qué me hablas? Tú, ubícate. Tú eres judío, yo samaritana, y pues no hay trato. Muchas veces vemos hasta las cosas espirituales en términos humanos y olvidemos que estamos acercándonos a un encuentro con Dios. A veces tenemos la mirada en lo que tenemos que hacer, sacar agua, y estamos hasta dudando de las intenciones de todos los demás. ¿Y para qué me pides? ¿Y con qué lo voy a sacar? ¿Y para qué? Y siento que hay muchos que han acercado a esta reflexión bíblica el día de hoy, que están como muy desanimados, decepcionados con las personas. Y están hasta como marcando como una barrera, pensando que todos le quieren hacer daño. Y Jesús le entabla una conversación. Él está diciendo: tú dame de lo que tú tienes y yo te daré la vida.
O sea, para recibir del Señor muchas veces tenemos que entregarle todo primero. De hecho, podemos ver cuando la cuestiona más adelante en el texto acerca de su vida de pecado con 1, 2, 3, 4, 5, 6 maridos, que cuando queremos estar llenos del Espíritu Santo tenemos que entregarle primero esa poca de agua. Tenemos que entregarle nuestras preocupaciones, todo lo que tenemos lo entregamos a Jesús. Y Él le dice a la samaritana, si supieras, y te dice a ti lo mismo, si supieras lo que puedo hacer por ti, no estarías mendigando, no estarías aguantando, no estarías mendigando el cariño, el amor, un trabajo. Si supieras, a veces estamos mendigando de Dios cosas tan sencillas para Él, cuando lo que Él nos quiere dar es vida eterna. La mujer le llega a decir, dame de esta agua para que no tenga que venir. Y muchos quieren nada más Jesús por el milagro. Dame esto para que yo no tenga que seguir sufriendo, para que no tenga que trabajar. Ayúdame a ganar la lotería para que no tenga que trabajar más. Y no es así. No se pide nada más cosas materiales, cosas para que la vida aquí en la tierra sea más fácil, o sea más cómodo o más placentero. Y eso normalmente es el enfoque de nuestras oraciones. Queremos que Dios quita los problemas y provea abundancia para que nosotros no tengamos que trabajar, ni sufrir, ni aguantar, ni muchas cosas. Pero el agua viva que fluirá de nosotros a los demás es lo que luego sucedió con la samaritana. Cuando ella ya entendió y ya aceptó diciendo, es verdad, todo lo que me has dicho es verdad. Cuando ya llega el momento de conversión, es cuando su corazón abrió y podía buscar ese tiempo de alabar al Señor. En el mismo texto, sigue leyendo en tus tiempos libres y usted encontrará que ella cambió. O sea, siguió viviendo en Samaria, siguió rodeado de la misma gente seguramente, pero ella cambió. Ella ya no estaba preocupada del agua del pozo de Jacob. ¿Por qué? Porque ella había recibido ríos de agua viva y ya estaba fluyendo por medio de ella, y por medio de su testimonio de ella, todo un pueblo se convirtió. Vamos a preguntarnos para ir concluyendo. Primera pregunta, ¿de qué estás lleno? ¿De qué estás llena? Usted va a saber porque va a estar saliendo de tu boca, en tus actitudes. Usted va a saber si usted está llena de fe, si usted está lleno de amor, si usted está llena de Dios, si usted está llena del Espíritu Santo. Usted mismo va a saber, porque vas a tener sed de Dios todos los días, primera hora de todas las mañanas. Usted en cada prueba, cada dificultad, usted no va a ser arrastrado por eso. Usted va a vivir todo con Cristo. Usted va a acudir a la oración, a la comunidad, a los sacramentos. Si usted está lleno del Espíritu Santo, usted tendrá palabras de vida para los demás. Un abrazo, una sonrisa, un servicio en administración, en limpieza, algo. Lean en Romanos capítulo 12 acerca de la forma que formamos este cuerpo de Cristo. Si estás lleno del Espíritu Santo, se te va a notar. Pero al mismo tiempo tenemos que admitir que muchas veces estamos llenos de nuestra propia fragilidad, de nuestro pasado, de los traumas que seguimos cargando, de ese miedo y dolor. Usted mismo va a saber de qué está lleno. Pero antes de Pentecostés, les invito a hacer una buena confesión,
a ya ponerte al día con la novena al Espíritu Santo, de preparar tu corazón para que podamos estar como María estuvo con los discípulos aquel día en el aposento alto, en la expectativa de recibir una fresca unción del Espíritu Santo, pero hay que hacer espacio para eso. Hay que ir trabajando, y ahora sí, antes de Pentecostés, en forma bastante entregado al proceso, para que podamos ir perdonando, quitando con el poder del Espíritu Santo estos traumas, resentimientos, dejando toda la venganza en manos de Dios que no nos pertenece. Él hará justicia, y cuando nos encontremos en algún momento donde no sabemos, no te encuentras con tu persona tan frágil y tan pecador de antes, y nada más estás viendo cómo Dios está usándote, tú mismo vas a saberlo. La pregunta era, ¿de qué estás lleno? Y la segunda pregunta es, ¿qué tipo de agua estamos buscando? En el ejemplo de la samaritana, ¿estamos nada más satisfechos de buscar el agua del pozo? ¿Cosas materiales? ¿O tenemos esa búsqueda del agua de la vida? Jesús te pregunta hoy, ¿qué tipo de agua quieres? Oremos. Amado Dios, gracias por habernos hablado por medio de tu palabra. Gracias por tu vida que nos enseña a vivir. Gracias por enseñarnos cómo vivir llenos del Espíritu Santo, admirados de la forma que tú operaste en el poder del Espíritu Santo durante toda tu misión aquí en la tierra. Gracias, porque tú mismo dijiste a tus discípulos, conviene que me vaya. Yo estaré intercediendo por ti y pediré a mi Padre derramar el Espíritu Santo, que te llevará a la verdad, al entendimiento. Tú dijiste a tus discípulos, vayan, anuncian, comparten sus testimonios, lo que han visto, lo que han oído. Y estos señales seguirán cada predicación, sellará cada predicación. En mi nombre echarán demonios, sanarán los enfermos. Gracias, Señor, porque nos enseñas por medio de la palabra de saber que no estamos solos y que el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros. En nuestro bautismo quedamos llenos del Espíritu Santo. Gracias porque en este Pentecostés todos unidos vamos a orar con mucha fe, sabiendo que nos has escuchado y nos has preparado por un nuevo Pentecostés. Ven, Espíritu Santo, y transforma la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ha sido un gusto compartir con ustedes otro primer miércoles del mes. Los espero en julio, los espero cada mes, primer miércoles de tiempo de México es 8 a 9 de la noche, para darles tiempo de llegar de trabajo, acomodar la familia y apartarse, donde puedes decir a todos, ven, vamos a recibir un mensaje del Señor y vamos a reflexionar en este mensaje bíblico, donde el Espíritu Santo tendrá la oportunidad de seguir santificándonos. Cuídense mucho. Cuentan con las oraciones de tu servidora y amiga Kimberly Kramer. Hasta siempre.